Estamos enlazados con la señal del canal del Congreso de la República porque a esta hora de la tarde se presenta el ministro de Economía. El ministro de Economía en la Comisión de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia. El ministro ha acudido a esta comisión para exponer las razones por las que no debiera, como pretende el Congreso, aprobar un nuevo retiro de los fondos de las AFP. Recordemos que ya en el pasado, con la pandemia, con la crisis económica, se autorizó por el Congreso, ¿no?, legalmente, retiros de los fondos de AFP para mitigar el golpe que supuso los meses, casi un año de encierro obligatorio. El ministro de Economía ha criticado esta decisión y ha sustentado que lo que va a ocurrir en el futuro es que un importante porcentaje de aportantes simplemente se quedará sin fondos de jubilación y pasarán a convertirse en un pasivo para el Estado que deberá ver por esta población que no va a tener fondo previsional. Lo que significa que será una carga a la ya saturado sistema pensionario público. La preocupación del ministro es que estamos hablando además de grupos etarios en los que la productividad ya no es la misma y por lo tanto los ingresos tampoco. Y al llegar a la edad absolutamente improductiva, difícilmente poder recuperar el fondo que hoy se está liberando y tener, ingresos que les permitan vivir en la etapa menos productiva de la vida, que es la vejez, y quizás la más costosa, porque supone enfermedades, visitas a médicos y todo lo que es el día a día, el costo del día a día. Vamos a escuchar al ministro Contreras. Y no lo dice solamente el MEF, lo ha dicho el Banco Central, lo ha dicho el SBS y lo ha dicho el OECD. O sea, si a alguien tiene alguna duda de la imparcialidad del OCDE, la verdad que yo no dudaría del OCDE. Es un análisis independiente, serio, de países del primer mundo sin ningún tipo de incentivo o interés. Eso es algo importante que quería mencionar. Ratificar toda la apertura del MEF para poder trabajar, si esto se quiere que sea focalizado. No es una medida convencional. El Perú es el único país del mundo que ante un contexto complicado se habla de retirar las pensiones. Esto en Chile se paró al sexto retiro. Los congresistas chilenos, en una decisión de alta responsabilidad, dijeron no, esto no puede seguir, no podemos dejar a la gente sin pensión. Y 1.000 soles ahora, a una tasa en promedio de 8,5%, estamos hablando de 10.000 soles que se le está quitando, ¿no? Y claramente, o sea, acá está la data es absolutamente clara: 6 retiros, 87.000 millones, 16% del PBI, que ya no forman parte del sistema de las pensiones y se ha dejado desprotegida a muchos ciudadanos. Yo saludo, hay propuestas del Congreso para reformar el sistema de pensiones. Ha tardado más de lo esperado la propuesta del Ejecutivo. En primer lugar, sí tenemos una propuesta, ha estado colgada los últimos 2 meses en nuestra página web. A pedido de la Defensoría del Pueblo hemos extendido el tiempo para poder recibir más comentarios, ya los hemos incorporado. En este momento la propuesta está en el Consejo de Coordinación Viceministerial. Esperamos que se pueda aprobar el lunes siguiente, y de forma que podamos enviar y poner a discusión una reforma integral. Creo que si coincidimos en algún punto, a pesar de las diferencias, es que necesitamos una reforma integral del sistema de pensiones. No, el país no puede seguir con este sistema de pensiones. Se requiere más competencia, se requiere bajar las comisiones, se requiere establecer una pensión mínima y en general, a pesar de las diferencias entre las diferentes propuestas del Ejecutivo y del Congreso, creo que podemos llegar a una propuesta consensuada. Hay algunos comentarios que siempre dicen, lo he escuchado como sinceramente 20 veces: si el Estado quiere gastar más, ¿por qué no cobra las deudas tributarias? Eso es lo que hace la SUNAT. La SUNAT, cuando tú tienes una deuda, inmediatamente la cobra.
Y si no puede, lo deduce de tu cuenta bancaria. Pero ¿qué pasa? Las empresas pasan de la vía administrativa. Un poquito, aprovecho este espacio para explicar. Si tú tienes una controversia con la SUNAT, primero reclamas a la SUNAT. Si la SUNAT no te da la razón, te vas al Tribunal Fiscal. Si el Tribunal Fiscal no te da la razón, te puedes ir a la vía judicial. Entonces, eso es lo que ha pasado. Lamentablemente, hay procesos que tienen 20, 30 años justamente porque hay empresas que tienen los recursos para poder pagar los abogados. Y por eso es que la deuda, estamos hablando de el último monto que recuerdo, más de 15.000 millones que no se han cobrado y que están ahí. Y no es que el Ejecutivo no tenga ni el deseo de hacer algo. Lo hemos hecho. El tema es que está judicializado y son poderes independientes y tenemos que esperar la decisión, ¿no? Entonces no es que hay deudas que no queremos cobrar, al contrario, queremos que se cobren todas esas deudas, solamente que no se puede y se tiene que respetar el marco legal. Entonces, hay preocupaciones por el tema de los desempleados formales, los que están pasando un mal momento. Acá hay que ser empáticos, la situación es complicada, hay gente que está desempleado. Si nos preocupa el desempleo, acotemos esta medida a los que están desempleados en este momento. No es algo que se recomienda, no es deseable, pero en un contexto en donde vamos a afectar adicionalmente a millones de personas, hagámoslo esta vez bien. Pues ya el único país del mundo donde permanentemente se busca retirar los fondos de pensiones es el Perú. En ningún otro país del mundo. En ningún otro país del mundo recurren a este tipo de medidas. ¿Y por qué? Porque es popular, todo el mundo quiere efectivo, es la realidad. O sea, la situación es complicada, algunos tienen problemas de salud, algunos tienen problemas de trabajo, no encuentran un empleo, pero los costos, no interiorizamos los costos. Entonces, como ministro de Economía, mi rol ante la representación nacional es decirles, miren, esto implica más gente que no va a tener pensión y más obligaciones del Estado para poder atenderlas. ¿Por qué la baja cobertura de pensión 65? Porque es un programa costoso. A pesar de que solo le das 200 soles cada 2 meses, es un programa muy costoso. Entonces, si eso se expande, el manejo fiscal puede ser muy, muy complicado. Es la primera vez que el MEF, digamos, muestra una posición un poco más abierta, entendiendo la necesidad y entendiendo las circunstancias y conociendo que hay preocupación de los congresistas por gente que en este momento está pasándola muy mal. Pero creo que si no podemos alcanzar la primera solución, la óptima, que es dejar que la gente tenga su pensión, pues acotemos esta medida de forma que no afectemos ni generemos los gastos contingentes. ¿Qué va a pasar si se aprueba este séptimo retiro? Más allá de lo que pase con el fisco, al final, como gobierno, nosotros, el Perú es creíble a nivel internacional, puedes emitir, es cierto, pagas un poco más, asumes un riesgo porque vas a tener que endeudarte en dólares, más allá del riesgo de que el crecimiento de la economía, a todos nos preocupa el crecimiento de la economía. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia económica, o sea, el ahorro es igual a la inversión. ¿Sí? En una economía abierta el ahorro es igual a la inversión. Lo que son economistas, este es un principio que uno lo aprende en el primer curso de macroeconomía. Entonces, cuando un país reduce su capacidad de ahorro, entonces, ¿qué significa? Que tienes que depender más del ahorro externo, de que vengan los flujos de capital de afuera, y eso afecta también a la inversión. Digámoslo con claridad. ¿Qué pasa si una empresa, un emprendedor que se ha esforzado, ha trabajado, quiere emitir bonos? No va a tener compradores, no va a poder endeudarse a largo plazo y por lo tanto no va a poder crecer. Mucha de la infraestructura que en este momento está generando impacto positivo, no solamente en Lima, en todas las regiones del país, se ha financiado con los fondos de los afiliados. Es preocupante lo que dice el ministro de Economía. Voy a reiterar unas cifras que ha dicho en su exposición ante el Congreso de la República. Ha señalado algo con lo que se llena la boca el primer Alberto Tarola y la presidenta Dina Boluarte, es que se están siguiendo todos los pasos para que el Perú pase a ser parte de la OCDE.
¿no es cierto? Y hay determinados estándares que se tienen que cumplir para que eso ocurra. El ministro ha citado un informe reciente de este organismo en el que dice que los retiros de las AFP conllevan una importante amenaza de pobreza a la vejez que podría convertirse en un riesgo fiscal, ¿no? Y dice, nadie puede dudar de la imparcialidad de la OSD. La parte más dramática, ha dicho el ministro, es que 2.3 millones de afiliados se han quedado sin fondos de pensiones. Los 6 retiros de la AFP anteriores fueron medidas de emergencia, se han extraído 87 millones de soles. ¿Cuál es la consecuencia? Lo que acaba de decir el ministro, los fondos pierden liquidez y los fondos de pensiones son los que invierten, ¿no es cierto?, o sea, es una cartera de inversión en obras de infraestructura. En la medida en que pierden liquidez, los fondos además dejan de ser atractivos, ¿no? Dice, con la posibilidad de un nuevo retiro, las AFP son los inversionistas extranjeros que compraban bonos peruanos. Las AFP han ido perdiendo poder y eso ha afectado a la liquidez. En caso se retire 100% de fondos de pensiones, no tendríamos un comprador importante de bonos y los inversionistas dejarían de invertir. O sea, no es solamente que aquí el peruano se queda, ¿no? Aquel que aportaba y que retira todo, se queda sin el sustento para su vejez. Es que también las AFP como institución se debilitan y dejan de ser atractivas para el inversionista extranjero. Me dirán ustedes, y por supuesto, ¿no?, es que las AFPs han sido sumamente abusivas con el tema de los intereses. Perdiera o ganara el fondo, pero sobre todo perdiera el fondo, ellos igual tenían su ganancia, más no el aportante. ¡Qué abusivos! De ahí que se hable de una reforma del sistema de pensiones que está en discusión en el Congreso, pero que todavía no ve la luz en una propuesta potable, justa, ¿correcto? Justa para quien se saca el ancho trabajando en el sector privado y aportando y tiene su fondo, y justa también para el que se le recorta y tiene su fondo en el sistema público, ¿no es cierto? Tiene que haber una reforma que todavía no ve la luz en el Congreso. Que es más fácil decir, entrégales toda la plata, entrégales, sin tener una propuesta alternativa. Eso es muy populista y muy irresponsable.